La palabra de Dios, Juan 20, 19 hasta el 23, vamos a leer intercalado. Cuando llegó luego la noche en aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de judíos, vino Jesús puesto en medio y les dijo: paz a vosotros. Y cuando le hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y a aquellos remitéis los pecados, les son remitidos, y a quienes les son retuvieres, les son retenidos. Amén. Vamos a decir 2 veces: el Espíritu Santo obra incluso en el día de hoy. El Espíritu Santo obra incluso en el día de hoy. El Espíritu Santo obra incluso en el día de hoy. El Espíritu Santo obra incluso en el día de hoy. Una de las cosas que las iglesias están haciendo incorrectamente es que las iglesias de hoy en día están ignorando y están dudando y no tienen ningún interés en la obra que está haciendo el Espíritu Santo. Si la iglesia no tiene y no recibe la obra del Espíritu Santo, entonces esa iglesia no es parte del cielo, sino solamente es una multitud en el mundo. Si nosotros pertenecemos al cielo, si la iglesia pertenece al cielo, necesitamos la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es igual ayer, hoy y por toda la eternidad. La obra del Espíritu Santo, nosotros podemos creer en Dios, nosotros podemos conocer mejor a Jesús. Jesús es la verdad, así es como nosotros decimos en Juan 14, 6, que dice: yo soy la verdad. Jesús es a quien nos hace conocer a nosotros y aquel que nos hace que nosotros podamos creer en Jesús, y aquel que hace que nosotros podamos depender de Jesús es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. ¿Por qué? Porque Él hace constantemente la obra de Jesús, por eso el Espíritu de la verdad. Jesús, como hizo la obra del Padre, se le llama Hijo de Dios, pero el Espíritu Santo es quien testifica la obra de Jesús y constantemente hace esa obra, y es el Espíritu de la verdad. Algo que nosotros tenemos que entender en esta hora es la obra que Jesús ha hecho, la obra que Jesucristo ha hecho. Jesús al morir en la cruz y al resucitar, pero entonces esta obra es la obra que ha sido determinada ya por el Padre. Él ha venido en este mundo por el Padre. Él vino y murió por el Padre. Y también Él realizó todas las cosas por el Padre. Jesús es aquel que completa y perfecciona la obra del Padre. Dios, para realizar todas las cosas que Él ha determinado, fue dado toda esta obra al Hijo, y el Hijo completa y perfecciona toda esta obra. Por eso Él ha resucitado y ha subido al cielo, y así es como Él da toda la gloria delante del Padre. La primera obra que Jesús hizo al venir en este mundo, el hacer la obra de Dios, es deshacer las obras del diablo. La verdad es deshacer esas obras del diablo en ese ángel, aquel que verdaderamente que fue en contra del nombre de Dios. Por eso, luego de hacer esto, Jesús da la gloria a ese nombre. Y luego de que Jesús luego sube al cielo, entonces toda esta obra es completada. En el caso de que si nosotros, incluso digamos, si nosotros, incluso si no recibimos la salvación, esta obra de Cristo ha sido ya completada. Incluso si nosotros recibimos la salvación. Si vemos en toda la historia del hombre, solamente el 0,1% de las personas han recibido la salvación. Pero entonces no muchas de las personas han recibido la salvación. Pues aunque como nosotros estamos juntos y vemos que en Corea hay muchas iglesias, en nosotros, la verdad, fuera de Corea no vamos a encontrar muchas iglesias.
Incluso si nosotros vemos en la historia del hombre, solamente los cristianos es 0.1%, pero entonces ese 99.9%, de estas personas no van a recibir la salvación. Por eso, ese 99.9%, aunque no han recibido la salvación, esa obra de Dios, nada ha fracasado. Y la obra que Jesús ha hecho no ha fracasado. ¿Por qué? Porque Él viene a completar esa obra del Padre. Por eso Él es aquel quien perfeccionó esa obra del Padre. ¿Y por qué? Porque Él ha destruido y ha juzgado a ese ángel que ha menospreciado el nombre del Padre y la verdad, y ha dado la gloria al Padre, resucitando y dando la gloria del Padre. Por eso esa obra de Jesucristo es realizar, es completar esa obra del Padre Dios. Esa obra del Padre Dios. Incluso si el hombre no tiene ningún beneficio con esto, incluso entonces Jesucristo, la verdad, eso no significa que Jesucristo haya fallado en la obra que ha hecho. Pero entonces Jesús, al subir al cielo, ¿qué fue lo que dijo? Yo les enviaré el Espíritu Santo. Y envía el Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo hace que nosotros tengamos la fe, hace que nosotros podamos creer en esa obra de Jesucristo. Y aquel que cree en Jesucristo también glorificará al nombre de el Padre, y son aquellos que odian al diablo. Entonces estas personas no fueron dejadas a un lado, sino que también Jesús los tomará a ellos y los tomará con Él. Esto es lo que Jesús había determinado. No es que primero uno tiene la salvación y luego es realizada la voluntad del Padre, sino que primero es realizada la voluntad del Padre, y aquellos que creen en ellos también reciben la salvación, y junto con el Hijo también recibirán la gloria, y así junto con Él verán la gloria. Por eso, el Espíritu Santo, cuando viene a nosotros, y si Él no obra en nosotros, entonces no habrá ninguno que vaya a poder ir a la salvación. El Espíritu Santo, al venir en nosotros, hace que nos da esa fe, que nosotros podamos creer en Jesús, y nos da esa bendición, o sea, nos da esa fe. Por eso también en 1 Corintios 12, desde el 1 hasta el 3, que nos dice: cualquiera que no llama a Jesús, Señor, por el Espíritu Santo, nadie lo puede llamar. Solamente por el Espíritu Santo podemos llamar a Jesús Señor. Por eso Jesús nos dice a nosotros que nosotros recibamos y esperemos al recibir el Espíritu Santo. Y luego el recibir el Espíritu Santo es llevado el Evangelio. Y así a través del Espíritu Santo tenemos la fe, tenemos la esperanza. Podemos depender de Dios y amar a Dios. Por eso, esa obra que Dios ha hecho, para que Dios a hacer esa obra del Padre, vino Jesús y la completó. Y a través de esa obra de Jesús, y el nombre del Padre ha sido glorificado, y todo aquel que ha recibido el Espíritu Santo y confiesa al nombre del Padre, y todo aquel que confiesa esa obra de Jesús, la verdad, entonces Jesús da la gracia a estas personas, y esas personas que han recibido la gracia, esas personas obtendrán la gloria junto con Jesús y serán invitados por Jesús. Pero entonces, por eso, luego de que el Espíritu Santo ha venido, entonces ahora la hora de salvar al mundo es algo que ya ha sido solicitado por el Espíritu Santo. El hecho que ahora nosotros podemos recibir el Espíritu Santo es testificar, es confesar ese mérito de Jesucristo, y por eso nosotros hace que nosotros podamos depender de esa obra y ese mérito, y aquel que hace esto es el Espíritu Santo. Nadie ha visto al Espíritu Santo con los ojos, y por eso, como nadie ha visto al Espíritu Santo con los ojos, es fácil en negarlo. ¿Por qué? Porque Dios es alguien que nosotros no podemos ver. Sin embargo, nosotros, ¿qué tenemos? Este corazón. Si nosotros tenemos este corazón, aunque tenemos este corazón, no lo podemos ver, pero no existe nadie que vaya a decir que ese corazón no existe. Uno dice: yo te entrego mi corazón. Dame tu corazón.
Por eso, el corazón es algo que nosotros podemos dar y recibir. Y por eso es algo que nosotros no podemos ver con nuestros ojos, pero sabemos que existe. Incluso si vemos a nuestros hijos, aunque nosotros no les podemos dar lo mejor de los objetos, nosotros lo amamos. Aunque no le podemos dar la mejor comida, uno sabemos que podemos ir, sabemos que lo amamos. Aunque nosotros no podemos alimentarnos de la forma correcta, nosotros los amamos, tenemos ese amor delante de ellos. O sea, uno tiene ese corazón hacia los hijos. Por eso, de la misma forma, como ese amor que nosotros damos a nuestros hijos es algo que nosotros no podemos ver, pero entonces podemos saber de que ese amor existe. Y por eso, por ese amor, uno, la verdad, le duele el corazón porque le ama, tiene esa felicidad. Es porque sabemos que ese amor existe verdaderamente. De esta misma forma, esta carne, si nosotros vemos en esta carne, entonces nosotros podemos ver que esta carne tiene esta movilidad por algo que nosotros no podemos ver. Había un niño, un compañero mío que estudiábamos juntos en la primaria, pero entonces tenía ese, la verdad, él no hacía pues las tareas. Pero entonces, y por eso, por un año siempre vi que nunca había hecho la tarea y siempre era regañado por el profesor. Pero entonces, de todas maneras, aunque era regañado y pues lloraba en ese momento, él no traía la tarea. Entonces yo le pregunté, ¿por qué usted no viene, por qué no hace la tarea? Y él dijo como, pues, ay, está bien, si no lo hago, es bueno para mí, pues me siento bien el no hacerlo. Pero entonces, es de esta forma, aunque no importa cuánto uno lo regañe, pero si esta persona, si el corazón de esa persona, si no quiere hacerlo, entonces no va a poder hacerlo. Entonces podemos ver qué tan difícil, pues no sabemos qué tan difícil es el mover el corazón de una persona. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Hay un dicho coreano que dice que uno no puede hacer algo si el mismo corazón de esa persona no es abierto. Por eso, ¿qué dice? Si uno, aunque incluso si uno quiere, pues dicen en un dicho coreano que si no mueve ese corazón, entonces es mejor matar a esa persona. Pero entonces si el corazón tiene que desear viajar para poder ir a esa persona, pero si no lo hace, entonces no irá. Incluso si está muriendo de hambre, el corazón es aquel que decide. Pero entonces si no tiene ya el corazón para hacerlo, entonces no va a poder hacerlo. O sea, tiene ese corazón. Incluso si nosotros vemos digamos, una persona que son muertas, pero digamos, si esa persona que es pues muerta, si no tiene pues ese espíritu, no importa si uno trate de pues mover a esa persona y tratarlo de despertarlo. Pero entonces, esa cosa que nosotros no podemos ver con nosotros ha salido de él. Y por eso ahora, a partir de ese cuerpo, ¿qué es? Es polvo de la tierra. Por eso, esa cosa que ha salido de él, entonces es algo que nosotros no podemos ver. O sea, estamos hablando de ese espíritu, de ese alma que tiene en él. Pues de la misma forma como algo que nosotros no podemos ver, pero es como la misma forma que existe. De esa misma forma, Dios es algo que nosotros no podemos ver, pero Él tiene que venir en nosotros y tiene que dominarnos a nosotros. Y tiene que ser Señor dentro de nosotros. Tiene que ser nuestro Señor. Por eso es la razón por la cual nosotros tenemos que recibir el Espíritu Santo. Y así es que hace que reciba el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo no podemos tener la fe, no podemos tener la esperanza, no podemos tener esa fortaleza en esto. Hay unas personas que dicen, ay, la obra del Espíritu Santo es algo que vino anteriormente, es algo que obra anteriormente, no es algo que viene en este instante. Pero la verdad, algunas personas piensan que la obra del Espíritu Santo es dejada por la cultura o la civilización. Pero hay muchas personas que dicen, el hablar en lenguas es algo que viene anteriormente, no es algo que existe en este momento.
Pero entonces si nosotros comparamos la iglesia de Jerusalén y la iglesia de hoy en día, podemos ver que tanto la iglesia de hoy, la verdad es, ni siquiera menosprecian al Espíritu Santo. Y la verdad, la obra de Dios no puede obrar en ese instante. Y ni siquiera obra, ni siquiera a través del Espíritu Santo y la obra de Dios. Si vemos la iglesia primitiva, podemos ver que la obra estaba llena de la obra del Espíritu Santo. Y hay muchas personas que dicen, que esa obra ya no tiene porque ya ha pasado mucho tiempo. Que nos dice en 2 Pedro 3, es que la obra del Espíritu Santo es como si fuera, como un día fuera como 3,000 años. Si nosotros vamos en Jerusalén, podemos encontrar el Monte de Olivos, podemos encontrar muchos montes de olivos. Podemos ver que esos montes de olivos son grandísimos. Pero entonces les pregunté una vez que cuántos años tenía ese árbol. Dijo que era 2,000 años. Y me sorprendí tanto. Y entonces me dijeron que hay muchos otros árboles que incluso son a 3,000 años, que tienen 3,000 años. Pero entonces me sorprendí al escuchar esto. Pero entonces me dijo, no te asustes, pero acá hay otro lugar que tiene más de 6,000 años. Pero entonces esos árboles que son, pues la verdad que hay miles de árboles que son ya más de 500, de 5,000 años. Pero entonces podemos ver de que esas personas que ya han vivido más de 2,000 años comieron del fruto de esto. Incluso en el día de hoy comieron de ese fruto. Por eso las personas que han comido de ese árbol más de 2,000 años ya han muerto. Pero ese árbol no ha muerto y constantemente, incluso en el día de hoy, haya dado ese fruto. Entonces, aunque ya hace 2,000 años esas personas han comido esto y han muerto, y en ese tiempo han muerto constantemente muchas personas, pero hoy en día las personas que han vivido y han nacido comen de ese fruto. Por eso, ese árbol incluso ya pues todavía sigue vivo. Que nos dice en Romanos 1:18, que aunque el mundo toda la humanidad tiene ese derecho de ver a Dios, las personas no lo han podido ver y las personas no lo han podido creer en Dios y la verdad están menospreciando y así están dejando a un lado a Dios y idolatrando a otros dioses. Por eso, de esta misma forma, hay muchos árboles, pero hay muchos árboles también que en Jerusalén también mueren, pues no luego de varios años, pero esos árboles de Monte de Olivo tienen más de 2,000 años. Es algo en el que yo me sorprendí al escuchar esto. ¿Por qué? Porque hace 2,000 años ese árbol tenía sus frutos y también incluso le daba pues de comer a esas personas. Pero de la misma forma, entonces el Espíritu Santo que ha orado hace más de 2,000 años, entonces esa hora incluso la verdad tendría que obrar en ese instante. Y entonces todas las personas, en todos los cristianos, en todos estos años, el Espíritu Santo les ha conmovido y ha obrado de la misma forma. El Espíritu Santo obra de la misma forma hace 2,000 años atrás y ahora. Por eso. Y entonces hace 2,000 años esas personas que han sido comidos del Espíritu Santo hablan en lenguas y hacen los diferentes prodigios. De esta misma forma, en el día de hoy, las personas que son comidas del Espíritu Santo obran y por el Espíritu Santo y hablan en lenguas. Pero hoy en día, ¿qué es? Ignoran y menosprecian la obra del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que Dios nos dice? La Biblia nos dice a nosotros: si ustedes me niegan en la tierra, yo los negaré en el cielo. Si ustedes me aceptan en esta tierra, yo también los aceptaré en el cielo. Pero entonces, ¿nosotros cómo tenemos que ver? ¿Nosotros cómo vamos a aceptar en esta tierra? Que es lo que el Señor también dice: yo tocaré la puerta. Si ustedes me dejan entrar y abren la puerta y me dejan entrar, yo entraré y comeré con ustedes. Pero entonces el Señor, ¿cuánto quiere estar con nosotros? ¿Cuánto quiere orar junto con nosotros y estar junto con nosotros? Que nos dice, hasta que Él estará junto con nosotros y comerá junto con nosotros. Y hasta incluso nos dice que nos invitará a Él. Pero hoy en
en día, ¿qué es lo que dice? Las personas de hoy en día ni siquiera lo aceptan y ni siquiera pueden tener esa experiencia del Señor y del Espíritu Santo. Las personas que son perezosas no quieren estudiar y ni siquiera quieren trabajar. ¿Por qué? Porque su corazón tiene que tener esa determinación. Pero los que son diligentes, ¿qué son? Ellos se mueven y actúan. Por eso, las personas del Espíritu, las que reciben el Espíritu Santo, hacen que tienen esa fe, hacen que tengan esa esperanza según el Espíritu Santo. Por eso nosotros, el Espíritu Santo, tienen que venir nosotros y nos tiene que ayudar, tiene que conmover nuestro corazón. Y así de esta forma tiene que conmover y tenemos que movernos y así tenemos que actuar. O sea, así es como el Espíritu Santo obra dentro de nosotros. No es el hecho de que nosotros vayamos a depender del Señor cuando lo necesitamos, sino que cada día tenemos que dependerlo a Él. Entonces podemos saber de que Él es fiel, de que Él es espiritual, de que Él es eterno. Y si nosotros le dependemos en Él, entonces Él nos ayudará a nosotros y ahí orará dentro de nosotros y nos ayudará y a nosotros. Ese mérito de Jesús es algo que nosotros necesitamos en absoluto para recibir la salvación. Por eso, el hecho de que nosotros podemos ir cerca de Él, de que nosotros podemos, la verdad, creer en ese mérito de Jesús y recibir la ayuda del Espíritu Santo. Por eso, aquel que cree en Jesús puede recibir al Espíritu Santo, que es lo que la Biblia nos dice a nosotros. Si vemos en Juan 14:17, el mundo no puede recibirle. El mundo no puede recibir al Espíritu Santo. Es algo imposible. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no entra en aquellos que no creen, sino solamente aquellos que creen. Por eso, las personas que creen y las personas que están dentro de la iglesia, aunque nosotros tenemos la misma ropa y todos nos tenemos y también tenemos esa misma y vemos en la misma televisión, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y las personas del mundo? Es que las personas del mundo no tienen al Espíritu Santo, pero aquellos que creen tienen el Espíritu Santo. Por eso, ¿cuál es la diferencia en las personas que han muerto y las que no? Es que el Espíritu que los hace puede mover ha salido de esa persona que ha muerto y las que no. Todavía el Espíritu Santo está dentro, ese Espíritu está dentro de ellos y ese Espíritu es que lo hace mover y así es como pueden vivir. De esta misma forma, las personas que creen y las que no, las personas que tienen espíritu y las que no, de esta misma diferencia, las personas que tienen el Espíritu Santo, las que creen tienen poder tener el Espíritu Santo. Y así, entonces el Espíritu Santo obra en ellos en la vida de fe, obra en estas personas para que puedan vivir. Esta es la diferencia. La verdad, en nosotros el creer en Jesús no es algo que nosotros, la verdad, no es algo que nosotros estamos perdiendo el tiempo, o es algo que nos estamos oprimiendo, o es algo que nosotros estamos siendo oprimidos por cosas insensibles, o tampoco no es el hecho que nosotros hemos escogido una conciencia, sino que el Espíritu Santo obra en nosotros personalmente y Él usa nuestro corazón y nos guía a nosotros. Eso es algo que tenemos que creer. Yo creí por primera vez, pero entonces yo creí antes que mi hermano, pero entonces yo en ese tiempo, pues mi hermano era pues incrédulo, pero entonces yo pues mi hermano vi que mi hermano mayor pues hablaba pues de todo ese tipo pues de enseñanzas pues que eran moral y éticamente, pero entonces yo en el tiempo al escuchar esto, yo pensé, ay, mi hermano necesita el Espíritu Santo, mi hermano necesita el Espíritu Santo, y en ese momento que diferencié completamente esto. Entonces pensé, mi hermano está hablando acerca de las cosas de esta tierra, pero yo sé lo espiritual. Comencé a orar con todo fervor para que mi hermano reciba el Espíritu Santo, para que mi familia recibiera el Espíritu Santo. Queridos hermanos, miren, toda nuestra familia podemos comer de la misma comida, podemos dormir del mismo techo y podemos tener todos juntos tener esa comunión. Y aunque nos podamos amar, pero las personas que creen en Jesús, solamente ellos tienen el Espíritu Santo. Y la verdad, el Espíritu Santo está junto con ellos. Pero las personas que no creen, la verdad, no podrán tener el Espíritu Santo. Esa es la diferencia.
Aunque las personas, si vemos entre los hermanos, hay un hermano que querrá estudiar y el otro que no, pero de esta misma forma, aquel que recibe el Espíritu Santo, la verdad es, y seguirá más al Espíritu Santo y hará la obra de Dios, pero el que no irá en contra de la obra de Jesús. Así está la gran diferencia. Por eso nosotros tenemos que ser personas del Espíritu Santo, verdaderamente ser personas del Espíritu Santo. Hay una vez que yo subía a un bus y entonces yo dije, yo soy la única persona en este bus que recibe el Espíritu Santo. Hay tantas personas, pero yo recibí el Espíritu Santo y me alegré al escuchar esto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre me guía y el Espíritu Santo siempre me guía. Cuando Jesús resucitó y vino y dijo que sopló en ellos y le dijo que es a recibir el Espíritu Santo. No sabemos cuando dice que sople y dijo o sopló, o dijo fu, o dijo ja. No sabemos. Pero entonces, si vemos en el texto original, cuando habla Espíritu Santo, está hablando sobre, esta significa la respiración. Está hablando de la respiración. Por eso, cuando dice que el Espíritu Santo ha sido dado a nosotros, es para que nosotros podamos respirar a través del Espíritu Santo. Y en 1 Corintios 12:13 nos dice que nos ha dado al Espíritu para beber. Pero entonces, ¿qué es lo que significa? Es para que nosotros podamos respirar. De la misma forma como nosotros no podemos si no respiramos, morimos. Entonces, el Espíritu Santo tiene que ser nuestra respiración. El Espíritu Santo al venir en nosotros tiene que ser nuestra respiración, tiene que ser esa respiración espiritual. Y las personas que respiran a través del Espíritu Santo y las que no, esa diferencia es completamente diferente. Por eso espero que todos nosotros podamos respirar por el Espíritu Santo y estén llenos del Espíritu Santo. Y les digo en nombre de Jesús que así sea. Para que todas sus familias reciban el Espíritu Santo, para que sus hijos reciban el Espíritu Santo, porque así tendrán esa esperanza en el reino de los cielos. Así podrán vivir según la voluntad del Señor y así podrán la guía del Espíritu Santo. Las personas que no tienen el Espíritu Santo, ¿cómo puede ser que ellos puedan ser guiados por el Espíritu Santo? Pero aquel que desea recibir el Espíritu Santo y el que no lo tiene, es algo imposible. Nosotros en el día del Señor tenemos que ser humildes y así tenemos que recibir esa guía del Espíritu Santo y no menospreciarla. Dejar a un lado toda esa costumbre y para que Dios me use, para que Dios me venga a nosotros y el Espíritu Santo, la verdad, pueda conmover a nosotros. Y les vengo en nombre de Jesús que así sea. Oremos en este momento, oremos para que el Espíritu Santo venga a nosotros y nos conmueva. Vamos a orar todos juntos.